Deciden priorizarse ellos, deciden priorizar sus viajes, su salud mental y especialmente quieren aprender primero a sanar su salud y luego deciden como un deseo propio y voluntario y no como un deber de una cuestión de fin, de que para mí mi proyecto de vida culmina con tener un hijo. Si lo quiero o no lo quiero, eso es una buena decisión, como un paso a dar, ¿no? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. La va, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un formato bastante particular de la sociedad moderna. ¿Responde a una lógica? Seguramente que sí, nosotros no sabemos a cuál, pero la verdad es que hay cifras estadísticas que dan cuenta de una situación que se replica en el tiempo, se mantiene sobre todo, y que es esto de la caída sistemática y sostenida de la tasa de natalidad. Cayó el 40% en el último tiempo. Hay algunos otros datos que también se difundieron y que tienen que ver con estudios que se hicieron en la sociedad argentina que alimentan más dudas con relación a este tema puntualmente, como es el hecho de que en casi el 60% de los hogares no hay pibes menores de 18 años, lo cual ubica esta problemática en un horizonte un poco más lejano en el tiempo. Pero ¿a qué responde? ¿A qué se debe? ¿Se debe a la inestabilidad económica? ¿Se debe a que las sociedades progresan y el fin que perseguimos nosotros o que persiguen sobre todo los jóvenes los prioriza uno en términos del desarrollo profesional? Hay como un divorcio que es evidente entre las sociedades de antes, en donde nuestras abuelas tenían 10 hijos, 8 hijos, 9 hijos, y el mundo que se configura a partir de lo que está ocurriendo ahora con estas situaciones. Familias monoparentales es otro de los fenómenos que también seguramente transitará en la charla que les propongo tener con Alexis Alderete, que es licenciado en psicología. Alexis, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero, si vos querés, adentrémonos en la problemática. Contame Bien. qué es lo que los estudios determinaron en esto que yo repasé muy por arriba en la presentación. Bien, los estudios lo que están mostrando en realidad es un fenómeno que ya viene acrecentándose hace mucho tiempo, ¿no? Pero que cada vez se va haciendo más fijo y más visible dentro de la sociedad. Lo que está pasando es que las personas deciden no tener hijos por diferentes causas, ¿no? Siempre un fenómeno social y psicológico tiene muchísimas causas o es multicausal. En este caso la parte económica, la parte emocional. Perdón, te paro ahí. Está bárbaro lo que vos decís, porque no hay una sola explicación. No. Puede haber tantas explicaciones como gente, digamos, el fin es el mismo. Sí. La resolución final es la misma, la gente no tiene hijos. Pero no podemos, digamos, necesariamente anclarnos en una explicación como si fuera la mayoritaria. Hay justificativos de todo tipo, digamos. No, porque desde la psicología, y como yo siempre lo explico, la conducta siempre tiene diferentes orígenes. Vos podés atravesarlo hoy en día, más especialmente que está atravesado esta cuestión, el fenómeno en la Argentina, la sección económica, la sección social, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? Esta nueva pandemia de salud mental que estamos atravesando las personas, entonces cada vez hay más consultas en cuanto a trastornos de pánico, de ansiedad y la regulación emocional. Entonces, ¿por qué no hay tantos hijos o por qué no deciden tener hijos? Más que nada porque deciden priorizarse ellos, deciden priorizar sus viajes, su salud mental y especialmente quieren aprender primero a sanar su salud y luego deciden como un deseo propio y voluntario y no como un deber de una cuestión de fin, de que para mí mi proyecto de vida culmina con tener un hijo. Si lo quiero o no lo quiero, eso es una buena decisión, como un paso a dar, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que uno no tenga en el imaginario construir una familia. La familia la puede imaginar o proyectar desde un compañero o una compañera, digamos. Sí.
la coronación final en esto de formar una familia, que sería, digamos, ser padres, más para adelante. Siempre más para adelante, Sí. o relegado a otras cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con esto, como vos decís, qué sé yo, desarrollarme profesionalmente también puede Sí. ser. Sí, por supuesto es lo que estamos también viendo muchísimo esta definición de diferentes conceptos, ¿no? Que es la familia. Antes la familia era, bueno, papá, mamá, hijo e hija y uno ya está, se sentía completamente realizado. Hoy en día puede ser una familia, una sola persona, con su perro, con su gato, y entonces ahí ya me siento completamente satisfecho con esta vida que tengo y todo mi tiempo libre me dedico a mis satisfacciones que por ahí no pude hacer o que mi familia de origen no me pudo brindar, ¿no? Muchas cuestiones vienen de temas no resueltos en la familia de base y luego esta persona decide hacerlo. Yo no quiero pasar por lo mismo, yo no quiero pasar situaciones problemáticas, las peleas constantes y una vez que me pude independizar, decido qué es lo que quiero hacer con mi vida, incluso con otra persona, ¿no? O sea, se reformula incluso hasta el concepto de familia. Exactamente. Yo soy de la generación en donde lo que supongo que eso habrá sido en una etapa previa en la reformulación de los vínculos, porque antes era visto como un síntoma de, no sé, en algún punto medio como que hacía ruido, no era tan común y tan frecuente los divorcios. Ujú. Yo soy de la generación de padres separados, Exactamente, ¿bien? con naturalidad, ¿no? Que la mayor, digamos, en términos estadísticos, Ujú. en el universo en el que uno circula, por supuesto que eso después hay que llevarlo para hablar en serio a estadísticas de otro nivel, pero en el universo en el que uno circula, yo soy de la generación de 50 años donde los pibes Ujú. de la secundaria o de la escuela primaria, en la gran mayoría tienen padres separados, Ujú. que se llevan bien, van, qué sé yo, ese es otro cantar, pero hasta en eso se fue también reformulando la sociedad. Exactamente. Antes, el hijo del padre divorciado era la excepción. Ujú. Ahora la excepción es el hijo de padres que perduran con la relación de matrimonio, digamos, Sí, y ¿no? exactamente entrando en ese tema que vos estás trayendo, muchas veces los padres decían, bueno, no nos vamos a separar porque le va a hacer mal al hijo, y muchas veces termina siendo lo contrario, ¿no? Hay que entender y priorizar qué es lo que es mejor tanto para nosotros como para el hijo propio. Muchas veces si vos estás constantemente de manera diaria teniendo conflicto con tu pareja, eso es lo que va a terminar vivenciando y cree que es sano y cotidiano o lo que es lo natural dentro de una familia. Entonces hay que empezar a repensar qué es lo que uno quiere como persona y también como pareja. Hoy lo normal te diría que la generación entre 18 y 30 años es la que decide, yo no quiero tener hijos por lo menos hasta después de los 30 o los 40. Entonces estamos viendo a las mujeres entre 35 y 45 años en donde recién se empiezan a plantear qué es lo que quieren hacer con su propia vida, si tener un hijo o no tenerlo, o pasado una determinada edad ya eligen principalmente poner todo su deseo en situaciones más de satisfacción personal, viajar, emprender un proyecto, la carrera profesional o incluso dedicarse a otras cuestiones no tan vinculadas a lo familiar, ¿no? Y Alexis, ¿tiene que ver con proyectos o necesariamente o también puede complementarse con la inestabilidad económica, digamos? Porque el hecho de tener un hijo también, yo veía, yo no sé si ustedes lo miran a eso, pero todos los meses cuando el INDEC da a conocer la inflación, Sí. se conoce la canasta de crianza Sí, y sale un billete importante. sí, sí, es la Mantener realidad. un pibe, después, bueno, cada familia verá cómo lo logra, pero también entra en juego eso Sí, por supuesto, en la medida en porque que uno no esté firme en términos económicos, quiero decir, ¿no? sí, mira, hoy en día cada decisión que se va tomando se hace cada vez más consciente, no es automático. Antes por ahí las situaciones eran, bueno, teníamos un hijo, ya está, ¿qué hacemos con esto? Hoy se planifica muchísimo más, ¿no? Y esto es muy, muy importante y es un valor agregado para las nuevas generaciones de decir, bueno, ¿en qué momento yo decido tener y dedicarme cierta cantidad económica de mi patrimonio a tener un hijo, a dedicarlo y que no sea simplemente un deber hacer porque yo en esta edad sí o sí tengo que hacerlo? Entonces, es una decisión consciente en el cual se va a dedicar no solamente a la situación económica de criarlo, a la educación, a qué proyecto de vida, si va a ser mucho mejor que la calidad de vida que yo tengo a mi presente. Entonces, es una decisión consciente que se piensa a largo plazo, pero principalmente de tener un hijo, más que nada por una cuestión de educarlo emocionalmente y económicamente. Y ustedes de las consultas supongo que deben ser expertos Ujú. en testimonios, Bien. digamos, particulares. Detectan, digamos, que este comportamiento es indistinto, digamos, que se dan los dos
no es que la mujer opta por desarrollarse desde algún otro lugar antes de ser mamá. Coinciden los dos, digamos, en la pareja Sí. también. El padre, que no es el que pone el cuerpo, digamos, Ujú. también acompaña esta idea de, bueno, más adelante, primero priorizar otras cosas. Sí, por supuesto, hoy el deseo es compartido. Los dos te deciden realmente si quieren o no tener hijos. Tanto el hombre apareció muchísimo más en la cuestión de la crianza. Y también por ahí se ve en esta cuestión que muchas veces no se termina siendo el famoso padre ama de casa, ¿no? Que se queda muchísimo relegando en una mujer que tomó muchísimo poder, ganó muchísimo espacio, el no profesional, y muchas veces por ahí tiene un trabajo en cuestión más de hogareño o una cuestión más de trabajo online, en la cual las situaciones y trabajos cotidianos se dedica a su familia y a sus hijos, ¿no? Y la mujer es la que sale al trabajo de manera cotidiana. Y no está mal visto, es una decisión familiar a ver qué rol va a ocupar cada uno. Y eso, me quedo con lo que vos decís, no está mal visto. Ujú. Porque no hay un quiebre. Digamos, me parece que ya medio como generacionalmente hubo algunas generaciones en el medio de aquella familia en donde laburaba el abuelo Tal cual. o el bisabuelo y la esposa se quedaba en la casa cuidando a los hijos, atendiendo los quehaceres de la casa y demás. Ya quedó medio como lejos en el tiempo, Sí. o pasaron 2 o 3 generaciones. La generación actual a eso lo ve como común, digamos. No, Sí, no, se ve no, como... no hay ninguna conflictividad en el hombre, en la necesidad por la manera en la que está organizada la familia, porque su esposa tiene un laburo, en que son los roles que le tocó. Sí, no, por supuesto que no hay un conflicto y especialmente se trabaja para esa cuestión de que el hombre sí o sí no tenga que salir a trabajar y que su posición es la que le toca. Muchas veces por ahí la mujer termina ganando mucho más que el hombre y deciden ellos mismos complementarse de una determinada situación en la cual es, ¿qué es lo que vos me das como persona, como mujer y como hombre que me complementás para cual yo decidir atravesar esta nueva realidad, ¿no? Alexis, y esto supone el hecho también de que las familias sean naturalmente de menos integrantes. Ujú. Porque la otra particularidad, cuando todo el mundo añoraba la integración o la conformación de una familia y casi como la coronación de esa familia estaba o se daba con el nacimiento de un hijo, Sí, eran familias más numerosas. numerosas, digamos. Esto de llevarlo más para adelante en el tiempo, esta Sí. definición, supongo que en algún punto debe conformar familias de un solo hijo o de 2 hijos, Sí. no más. Sí, porque todo el proyecto de vida y económico y emocional se dedica a una sola persona y en el cual ahí es donde se vuelcan todas las situaciones o expectativas o qué es lo que yo le puedo brindar a una familia o un hijo. Entonces, muchas veces deciden tenerlo en esta cuestión un solo hijo, pero vamos a tenerlo bien educado, bien criado y tratando de darle todas las herramientas que por ahí nosotros nos pudimos tenerlo. Pero como para bien o para mal, yo siempre digo que en salud mental no hay correcto ni incorrecto. La decisión que vos tomaste hay que trabajarla porque ese hijo va a tener sus cuestiones problemáticas de no tener un compañero de juego, un compañero con quien, o un hermano con quien no poder contar sus situaciones, y luego tendrá que resignificar su propia familia de por qué es el hijo único cuando tenga la edad suficiente, ¿no? Es muy bueno lo que decís, porque así como a los padres en la cabeza le debe funcionar algo de lo que ellos vivieron para tratar de afrontar la responsabilidad de padres, bueno, no está exento que la decisión que él tomó, en este caso de tener un hijo tardío, por llamarlo de alguna Sí. manera, y el hecho de que finalmente termine siendo, qué sé yo, hijo único, pueda conflictuarlo a él en el Exactamente. futuro más adelante. Hay que entender que todo acto tiene cuestiones negativas y positivas y nada es correcto o incorrecto. ¿Y eso Hay- se entiende? ¿Uno lo entiende a eso? ¿O ustedes, digamos, que trabajan esas cosas, que van, supongo, se apoyan en ustedes para entender ese tipo de... Mira, esas son las creencias con las que viene cada persona de lo que es correcto o incorrecto o cuál es la forma de trabajar. Muchísimas veces lo que es correcto porque te funciona en el trabajo o te funciona en determinada situación de tu vida, vos lo terminás aplicando a todo. Lo que te funciona en el trabajo, ser dedicado, disciplinado, no te va a funcionar en la parte emocional con tu pareja. Por más que vos le brindes todo, ella no te va a brindar el cariño emocional si vos no te abrís y te conectás con esa cuestión mucho más emocional. Estamos trabajando en la cuestión de que el hombre suele ser más estructurado, más cerrado, más de aguantar y no llorar, y muchas veces cuando no se conecta qué es lo que le pasa y le cuenta a la mujer, termina generando un rechazo. Entonces hay que romper ciertos estigmas y involucrarse en cada pareja, qué es lo que quiere mi mujer en particular, con esta pareja que yo tengo actualmente, para ver cómo me veo de acá a 5 o 10 años y cuál es mi proyecto de vida. Pero toda decisión siempre va a tener consecuencias. ¿Y cuál es el rol de la autoridad de los padres a esta altura de la Bien, vida? qué buen tema.
Eh, Porque hay medio, nosotros, qué sé yo, hay medio como una línea de tiempo un poco difusa en donde somos una... A ver, yo para entender, para que me entiendas lo que te estoy preguntando, me pongo yo como ejemplo. El rol histórico del padre. Somos una generación en donde antes, por llamarlo de alguna manera, los hijos necesariamente aprendíamos todo de los padres. Sí, Hoy, con los avances de la tecnología, de las redes, de todo lo que existe alrededor de nuestro y que ya forma parte de nuestras vidas, el padre promedio de mi generación, tal vez algunos menos, convive con el hecho de que casi como que tiene que aprender de su hijo en algunas cuestiones. sí, Y eso desdibuja el rol de padre en términos de la autoridad, te quiero decir. exactamente, A sí. veces veo como que tenés que decirle a tu hijo, che, esta no es una relación de pares, Ujú. tengo una función específica que vos no la tenés. ¿Cómo se trabaja ese tema o cómo lo trabajan los padres? Mira, ese trabajo se realiza muchísimo con la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Sabiendo establecer límites a los hijos de que hasta cierto punto no pueden establecer una cuestión de siempre pasarse de más acá. Esta cuestión de saber a qué horario vos tenés que despertarte, qué cosas tenés que cumplir vos, cuáles son tus responsabilidades. La responsabilidad de los padres, más que nada de educarlos, de brindarle una casa, un hogar que sea bien establecido, la cuestión económica, y los hijos tienen sus responsabilidades en cuanto a su educación, de ser respetuoso con sus padres y con sus padres. Entonces, todos esos valores se van brindando dentro de una familia. Y yendo bien puntualmente a tu pregunta, siempre tiene que haber una comunicación para saber qué es lo que le está pasando a mi hijo, qué miedos tiene, qué situaciones está atravesando. Muchas veces esta cuestión de los hijos, bueno, yo esto a mi papá no le voy a contar porque me va a retar. Entonces, muchas veces vos no te enterás en qué peligro está tu hijo o qué situación está atravesando, especialmente los adolescentes que se ocultan o prefieren comunicarlo con sus pares. Pero también no perder la cuestión de autoridad, esta cuestión de que yo, si soy amigo de mi hijo, soy más compañero o soy más canchero, porque se termina desdibujando y los límites los van a terminar buscando muchísimas veces en el sector exterior y donde vemos que por ahí la propia sociedad es donde le pone los límites a los hijos. Y ahí en el núcleo de ese familiar son los padres, naturalmente, lo que tienen que buscar Ujú. alguna explicación de lo que le pasa al hijo, generar espacios de charla, Sí, porque también veo como que vivimos en un mundo en el que todo, hola, chao, listo, ni sí. siquiera sentarse a la mesa qué sé yo, sin el telefonito cerca, Ujú. como para charlar los integrantes de la familia y comentarse cómo se fue el día. Sí. La Este, propia familia va definiendo cuáles son los roles o los propios valores, qué es lo que quieren darle prioridad, ¿no? Si hablamos históricamente, venimos de una generación de padres muy estrictos en los cuales nada se tenía que hablar o comunicar. Mi rol era simplemente darte un plato de comida, educarte, vestirte y nada más. Y muchas veces eso se fue flexibilizando hasta llegar a un extremo en los cuales yo soy completamente compañero o amigo de mi propio hijo, en las cuales que muchas veces mi hijo me tenía que cuidarme a mí o ponerme límites porque yo no sabía qué es lo que quería como persona, porque nunca tuve unos límites o siempre los quise romper. Entonces, hoy en día la comunicación y los valores se van aprendiendo, pero hay una comunicación mucho más fluida de saber qué es lo que quiero, porque yo primero como adolescente, antes de entrar a padre, tengo que ser una persona de bien para la sociedad. ujú, ujú. Este, y hay un fenómeno también bastante particular de la reconfiguración social en términos de los vínculos, que es las familias monoparentales. Vos Sí. decías, bueno, ahora hay otras familias, Ujú. porque no se agota nada más que en la unión entre dos personas, sino que incluso hasta, qué sé yo, uno puede sentirse, y se denominan así, y supongo que te deben hacer esos planteos a vos, como familia si vive con un par de mascotas, Sí. o hace como el estilo. Entonces, pero hay una configuración de la sociedad muy actual que es el de las familias monoparentales. Sí. En ese caso, ¿son más las que la casa descansa en la madre que en el padre? ¿Están empatados, digamos? Mira, yo te diría, o por lo menos lo que yo veo en el consultorio es un 50 y un 50. Muchas veces esta viene cuestiones por la consecuencia de un matrimonio, de una familia que se terminó rompiendo porque uno de los padres decidió no continuar con ese proyecto de vida y decide desvincularse y formar su propia familia unifamiliar, ¿no? Entonces, los hijos van pasando por ahí cierta cantidad de tiempo, primero con el padre, luego con la madre, o porque muchas veces lo que se está viendo es que la madre decidió completamente tener un hijo por esa misma, decidió tenerlo por un proyecto de vida, o el padre también, sin implicar a una persona, a una mujer, ¿no? O a un hombre. Entonces, en estas cuestiones se decide
ver qué es lo que Eso ya quiere. es una decisión, digamos, la familia Sí, monoparental, sí, es digamos. una decisión propia. Yo No, quiero, no es que surja del hecho, no es que surja del hecho de una separación en a donde hay, consecuencia de, claro, no, no. es una decisión como yo proyecto de vida que quiero tener mi hijo, entonces voy a buscarme a Eso es través de mucho la más común de tecnología. lo que nosotros pensamos. Sí, se está viendo cada vez más porque la tecnología lo está permitiendo y Sí, porque dependiendo cuál sea tu valor económico, tu situación, claro, supongo que debe tener un costo que por ahí lo contiene a ese fenómeno un poco, digamos, ¿no? exactamente, sí, Porque no sé si las obras sociales cubren tratamientos de no, especialmente eso fertilización. tiene que ser, muchas Claro. veces se da en países exteriores en los cuales vos tenés que buscar y pagar por un servicio para que te puedan brindar Y las el tema de prepagas y ese tipo de cosas tampoco cubren, salvo cuando tenés alguna cuando hay dificultad, algún impedimento, un me parece, ¿no? impedimento en cuanto al tema de, por ejemplo, Claro, no fertilización puedes in quedar vitro, embarazada, digamos. exactamente. Entonces, si no puedes quedar embarazada, sí. Se Pero decide, por decisión de estilo de vida debe ser por ahí más complejo que se cubra. Eh, y el rol del Estado, digamos, ¿puede explicar en algún punto esta lógica de lo que venimos hablando? En el sentido, el rol del Estado y la conciencia sobre los cuidados, qué sé sí. yo, la distribución de anticonceptivos, los cuidados en general para los Ujú. vínculos y las relaciones y demás, también puede explicar un poco el hecho de que se contenga la natalidad, digamos. Sí, por supuesto. Venimos de un estado en el cual estuvo muy implicado en la parte más íntima, en la parte más de relaciones sexuales, la cuestión de género, la cuestión de la sexualidad. ¿Cuál es tu propia orientación de cómo querés manejar tu cuestión más íntima, no tu deseo sexual? Entonces ahí sí está implicado durante muchísimo tiempo cómo decidir el proyecto de vida, cuánta gente queremos tener, cuántos hijos deseamos tener. Entonces hay cada vez más, últimamente las noticias son de que esta cuestión, bueno, yo te pago cierta cantidad de dinero por tener tanta cantidad de hijos, en el cual mi proyecto de vida como trabajo también me favorece para que vos puedas tener mayor cantidad de hijos. Entonces, esta cuestión cada vez se está revirtiendo más y este estado paternalista, muchas veces que yo decido cómo quieren que mis propios hijos o en realidad como los ciudadanos, hacia dónde van, muchas veces estas decisiones a largo plazo, 5 o 10 años, se terminan viendo las consecuencias, ¿no? Ujú, ujú. Y vos cómo ves esta sociedad, Mm. digamos, en ese sentido? Porque vos convivís permanentemente con muchas dudas. Con las problemáticas cotidianas, ¿sí? Sí. Yo lo que estoy viendo en realidad que vamos hacia una sociedad en la cual está en constante cambio de qué es lo que realmente quiere y las consecuencias de todo lo que está pasando hoy en día se van a ver de acá a 10 años. Muchísima cuestión de entenderse, de saber el deseo propio en cuanto a lo emocional, qué yo quiero como persona, como proyecto de vida, hacia dónde voy a volcar toda la energía que por ahí antes me la volcaba en una persona, esta satisfacción personal, y luego va a haber una cuestión de hartazgo. Yo lo termino diciendo de esta cuestión que se van perdiendo habilidades sociales. Vemos adolescentes de 15 y 6 años que no pueden pedir una hamburguesa en un local de comida rápida. Entonces, todo esto va a terminar agotando, la gente va a tomar un parate y va a decir, che, para, ¿qué estamos haciendo mal? Y decidir volver para antes y decir, comunicarte. Mira, esto son habilidades, esto es comunicarte, saber qué querés, qué no querés, para dar una vuelta a toda esta cuestión de la soledad, de la pandemia de salud mental, ¿no? Es muy bueno lo que vos planteás, porque me parece que en algún punto también esto de la dificultad de algunos jóvenes o adolescentes o pibes de comunicarse, entablar un diálogo con el otro, y bueno, en algún punto puede explicarse por la lógica esta de las sociedades modernas en las que vivimos, en donde están todo el día comunicados por el telefonito los Sí, pibes, ¿no? la tecnología se metió. Es inevitable para entender lo que estamos hablando que yo vuelva cada rato, digamos, a mi infancia. Y la lógica de los vínculos que uno construía con sus amigos era presencial. Exactamente. Era pasarse a buscar, era ir, era jugar juntos, al fútbol o a lo que fuera. Ujú, Pero era un vínculo presencial ujú. que te obligaba a ejercitar esto de comunicarte, de pedir, de confrontar, qué sé Tal yo, cual. muchas veces. Y hoy casi como que incluso estás en reuniones a través del telefonito o telefonito de por medio, Sí, o ¿no? la famosa videollamada. Mira, te voy a dar dos fenómenos que se ven muchísimo. Esta reunión que estamos teniendo vos y yo, prácticamente hay personas que no la pueden tener por esta cuestión de fobia social. Mirar a los ojos, esta cuestión de mirame, observame, qué es lo que yo te quiero comunicar, prestame atención. Hay personas que no la pueden hacer por atravesarse el tema del celular. Y el celular también se metió en la cama. Es ¿Cuánto? buenísimo eso, Ujú. digamos. Afecta, contacto visual. Exactamente. Y incluso también en las parejas, ¿cuántas parejas antes de irse a dormir están comunicándose con el celular o mandándose memes? Mirá lo que te mandé, mirá lo que te envié, y no se encuentran ellas en la intimidad y saber qué es lo que quieren, ¿no?
vos no te das cuenta qué es lo que me estás pasando porque tendrías que observarte, pero si nunca me lo comunicas, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y cuando van y te plantean eso, digamos, porque, a ver, a mí se me ocurre que cualquier familia que tenga, o familia o pareja, ¿no? Que tenga la predisposición de solucionar algún problema de comunicación Sí. que exista entre ellos, lo que seguramente deben saber es que una forma fácil de hacerlo es dejando el telefonito ahí, a un costado. ¿Existe esa predisposición? No existe Porque es porque... confrontar con una realidad. Estos aparatitos están inventados para que vos vivas pendiente de eso Ujú. todo el tiempo. La lógica Sí, de cada uno de los avances que estos aparatitos tienen. Hay documentales que son maravillosos sí, de cómo crearon, qué sé yo, cómo crearon algunas señales como para mantenerte enganchado acá. enganchado, sí, Si estás hablando con alguien por WhatsApp, sí, y primero aparecían las 3 rayitas, era que el otro te estaba escribiendo, sí, o aparece escribiendo, entonces esa es una forma de tenerte enganchado a la pantalla. sí. El negocio es tenerte Es el a la estímulo pantalla. constante que te lleva a una adicción comportamental. Claro, Ujú, exactamente. bien, Vos lo definís en términos profesionales, bien. digamos. ¿Y se puede combatir eso? Es una cuestión de decisión. Podrá ser eficaz, digamos, la decisión que uno tome en función de si el otro te acompaña. ¿Cómo Sí. se trabaja? ¿Cómo puedes Se trabajar? trabaja quitando esa cuestión del teléfono que como generador de adicción o el generador de dopamina falsa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, generate dopamina real, empezá a conectarte qué es lo que vos querés, hábitos saludables, salir a correr, conectarte con tus amigos, conectarte con charlas, empezá a comunicarte con cuestiones mucho más personales y emocionales que te llevan a una frustración en ese proceso de saber qué es lo que vos querés o cómo comunicarlo, ¿no? Porque también hay que conectarse primero con uno y comunicarle, che, mira, estoy sufriendo, esto lo quiero, esto no lo quiero, me pasa tal situación, encontrémonos. Entonces, salgamos de la cuestión binaria, yo, celular, una cuestión mucho más diádica, yo y vos en un lugar a solas y que genere incomodidad, ¿no? Y nos genera a nosotros cierta dependencia del aparatito el hecho de que estamos en una sociedad recontra comunicada. Te quiero decir, es casi, porque, a ver, lo uno a lo que te preguntaba hoy. Sí, Casi como que uno no se quiere dejar de esto de lado porque no vaya a hacer cosas que me llame mi hija, no vaya a hacer cosas que me pase a alguien. Y la verdad es que antes la gente no vivía así, pendiente de un telefonito para ver si no vas a hacer cosas que no me entere de algo tal cual. o que alguien no me puede ubicar. Sí, Y si vos te pones a pensar eso, decís, bueno, la verdad es que sí que puedo vivir sin sí, esto. Y si alguien no me encuentra, ujú, seguramente me encontrará dentro de algún rato. tal cual. Este, pero se puede trabajar, eso se logra, Sí, porque quiero tomando... decir con esto, vivimos en una sociedad hipercomunicada, ese es el Exactamente, bien, problema. sí. Hipercomunicada y hiperconectada a las situaciones, Hiperconectada, a lo que claro. es a situaciones placenteras. Vivimos conectados a muchísima información, a todo lo que nos genere placer. Entonces, todo lo contrario que es lo que te genera frustración, la lucha, el objetivo es a largo plazo por poder alcanzarlos y que no sea inmediato, muchísimas veces cuesta muchísimo más, entonces lo voy relegando, no lo quiero. Entonces, empezar a comunicarte qué es lo que vos querés a largo plazo, quitándote pequeños placeres cotidianos como sacándote el celular, empezando a meditar, empezando a tener tiempo a solas, cómo son tus reacciones emocionales cuando no estás conectado al celular, empezás a darte cuenta de que podés vivir mucho más calmado, mucho más relajado y no todo el tiempo en estado de alerta, porque si alguien no me comunica algo, no voy a estar pendiente y yo como persona voy a perder mi valor. Hay otro rasgo también, A ver, empezamos hablando de una cosa, pero yo te aprovecho porque sos tan claro que me gusta bienvenido sea. conocer otras cosas. Hay otro rasgo, digamos, de las sociedades actuales que tiene que ver necesariamente con esto que venimos hablando de la relación que uno tiene con el teléfono, que se da la paradoja de que uno generalmente desalienta la comunicación real Sí, con sus amigos, con sus afectos, y va como creando comunidades que le son ajenas, digamos. sí, Entonces, no busco seguidores, o no busco yo, o yo sigo gente sí, para enterarme de la vida de un X que no sé quién es, sí. y seguramente nunca voy a saber quién es y con quien jamás me voy a relacionar, pero casi como que estoy más conectado con su propia vida que con la de Sí, los seres que forman el círculo que yo elegí o sí. que me rodean, digamos. Exactamente. Muchas veces estas cuestiones lo vemos en las noticias, ¿no? Y en los medios de comunicación. ¿Cómo fomentamos que yo sepa más, enterarme muchísimas más de situaciones
de famosos o falsos influencers que llevan a una situación de familia que yo me termino, te comentaste o te enteraste de tal situación y no sé qué es lo que me está pasando a mi pareja o a mi propio hijo. Entonces yo estoy mucho más pendiente de lo que quiere esa persona, cómo le está yendo, pero yo no puedo volcar esa misma energía a mi proyecto de vida, cómo trabajo, y termino en esta cuestión circular constante de frustración, no puedo alcanzar mis propios objetivos o cómo salgo de mi propia mente para poder cambiar mi propia realidad. Hay gente que dice, yo no me esfuerzo cada vez más porque yo ya sé que no puedo alcanzar ciertas cuestiones que la sociedad me va impidiendo, pero no hiciste el esfuerzo necesario para atravesar esa pared de frustración y poder por ahí simplemente estar 10 minutos en silencio. Bueno, eso te genera frustración. Lo que Ujú. vos ves en las redes sociales te genera frustración, Sí. porque permanentemente ves, porque además generalmente el argentino promedio, supongo que esto debe pasar en todos lados, Sí, en las redes sociales pasa o muestra las cosas lindas, digamos. sí, Y entonces puede eventualmente mostrar viajes hermosos en lugares paradisíacos ujú. y uno La vida tiene perfecta. la aspiración en algún momento de Sí, poder vivir esa vida y sabe que no va a llegar o que le va a resultar muy dificultoso, ¿no? Que no sí, va a llegar y eso genera un poco de frustración sí. también en las personas, ¿no? Sí, yo siempre trato de bajarlo a lo más cotidiano, a lo mínimo necesario. ¿Cuál es el esfuerzo necesario mínimo que vos puedes hacer? Simplemente tenete la cama, limpiate tu habitación, pegate una buena ducha, tener un buen hábito cotidiano y sostenerlo en el tiempo para que vos puedas ver los cambios. Y eso te ayude muchísimo a salir de donde vos estás. Si vos incluso podés ver cambios ya sea en tu peso, en tu trabajo, en tu estudio, que vos fuiste pasando por situaciones de que lograste mejores notas, va a darte mejor motivación para lograr desafíos muchos más altos, ¿no? Esta cuestión de que yo no puedo porque la gente me lo dijo, mi propia familia me educó de esta manera, puedo ser una persona diferente de acá a 6 meses. Ujú. ¿Y uno cómo puede cambiar esas cosas? Porque yo entiendo que a veces, escuchando a gente como vos que trabaja esta problemática, medio como que te dan ganas de replantearte muchas Sí. cosas. ¿Y alcanza con las ganas o falta o necesitas que alguien te incentive a que vos cambies tu forma, el chip, digamos, Bien. y te relaciones de otra manera con el contexto, más allá? Mira, yo trabajo muchísimo con lo que es mindfulness, ¿no? Aprender a tomar control de la propia mente. El primer paso para tomar control de tu mente es observarte. Empezar a observarte vos como una persona testigo. Salir de tu cuestión personal o salir de tu cuestión cotidiana. Tomate un espacio para tomar una distancia. Entonces, ¿qué conductas haces vos? ¿Qué pensamientos tenés? Anotalos. ¿Qué comportamientos tenés con Casi otras como si personas? estuvieras estudiando un otro, pero Exactamente. analizándote a vos mismo. Como si vos estuvieras levantándote a la mañana y te mirás al espejo. Y Bueno, eso te ayuda a empezar a depurar a cosas que a tomar vos no te distancia cierran de de qué cómo sos vos. a tomar distancia de qué conductas tenés o no tenés y para darle pauta, ¿no? Si vos todo el tiempo estás, no sé, alimentándote mal, empezá a alimentarte un poco mejor. Quitale la cantidad, por ahí no te comas 2 platos, comete uno en cuestiones cotidianas. Y simplemente por ahí tomate más situaciones de no tengo tiempo, dedicate 15 minutos a salir a caminar y eso te va a dar mucho más beneficio. Habla con una persona extraña, enterate con la persona verdulero, con la persona que va a comprar. Fíjate qué le está pasando y vas a darte cuenta de que puedes tener impacto en esa vida de otra persona que por ahí vos pensabas que era un extraño. Ujú. ¿Y cuál es el mayor, si es que nos vamos un poco más allá de este tema puntualmente que hablamos, tiene que ver con los vínculos, Sí. de las mayores frustraciones que vos ves en la sociedad ahora? La mayor Qué sé yo, de que uno siente que no se desarrolló profesionalmente, que Bien. no... Primero, Pasa por, perdón, te quiero decir, pasa por lo material, pasa por lo espiritual, pasa por todo eso. mira, esto viene en una cuestión de conocimiento personal, ¿no? Yo creo que la mayor frustración que tienen las personas es no poder alcanzar su propio potencial y no saber qué es lo que quieren dentro de una sociedad tan cambiante. No sé cómo aportar yo desde mi propio pequeño espacio a la sociedad y qué puedo hacer para que el trabajo no me pese y que más que nada sea un proyecto de vida, ¿no? Quitar esta cuestión del trabajo, voy a estar 20 años dentro de un trabajo haciendo algo que a mí no me gusta, para llevarlo a una cuestión de cómo hago todos los días para que me genere satisfacción y a la vez sea redituable económicamente. Entonces ahí es donde empiezo a cambiar valores. Primero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo describo? Lo pongo en palabras para saber comunicármelo primero a mí y a otras personas. Y ese proyecto de vida te vas a dar cuenta que un día a la vez fue muchísimo tiempo. Es muy bueno lo que decís. O sea, hay que empezar por uno mismo. Exactamente. Empezando a salir un poco, haciendo un paso al costado. Yo digo, si vos ves la vida como si fuera un proyecto a largo plazo que tiene una carretera larga, hay personas que te van a acompañar, ¿no? Acá te implico en cuestión de los duelos, ¿no? Como cuestión de poder separarte, de saber poner límites. ¿Qué
y cómo querés llevarte con esas personas, tus propios padres, tus propios familiares que te van a acompañar hasta cierto punto en cuanto a la vida, y no es correcto ni malo, ni es negativo ni positivo, simplemente que es el tiempo que ellos tienen con vos acompañándote y saber que vos tenés que continuar a solas. Y animarse, digamos, Ujú. y animarse a experimentar, porque uno a veces se queda tranquilo y en la comodidad de la cotidianeidad sin cuestionarla. Te lo digo como ¿no? metáfora, como se lo digo a mis pacientes. La única manera de aprender a nadar es tirándote a la pileta. Claro, Ujú. es bueno. Y la gente se tira a la pileta, se está empezando a tirar a la pileta. La gente se está empezando a arrimar cada vez más a la pileta, te Es diría. bueno lo que dice. O sea, Sí. todavía no sé si todos a tirarse, Exactamente. pero por lo menos acercarse. Esto, Sí. despertar, o sea, preguntas. Empezar a- Hacerse preguntas, digamos. Sí, se llama autoindagación. Empezar a hacerte preguntas no para buscar una respuesta, sino para generar más preguntas. Alexis Salderete, licenciado en psicología. Recontra nutritiva la charla que tuvimos. Gracias. Algo que vos creas que, viste que los que no somos especialistas en la Ujú. materia, por ahí no reparamos en algo que vos crees que es importante Ujú. dejar como mensaje sobre esto que venimos hablando, que no te haya preguntado. que Bien, no somos- yo lo que veo cada día en la sociedad es el famoso miedo. Hay que empezar a quitarle la etiqueta de que es negativo. El miedo puede ser muy positivo cuando te saca de una situación riesgosa, cuando vos estás ante un peligro real, por ejemplo, alguien te está corriendo, un ladrón, y vos te pones en protección, o un perro, vamos a llevarlo a algo no tan peligroso, es algo positivo porque te puso a resguardo. Se vuelve negativo cuando esa situación es irreal, cuando vos mismo te autolimitas en tu proyecto de vida o en cuestiones cotidianas. No puedo hablar con otra persona o comunicarme en un O sea, es examen negativo cuando final. te paraliza, Exactamente. pero no cuando te moviliza. Entonces digamos. uno tiene que aprender a observarse, a describirse, poner en palabras lo que está atravesando y ser efectivo, principalmente. Ir y hacerlo a pesar de que me esté costando y vivir las cosas una sola cosa a la vez. Tómate tiempo para ducharte solamente, tómate tiempo para lavarte los dientes, para oler el café que estás desayunando, sacando el celular, y ahí te vas a dar cuenta que podés disfrutar muchísimo más de lo que vos creías. O sea, se pueden disfrutar de cosas cotidianas muy chiquititas con las que convivimos todos los días y que la incorporamos a la normalidad con la que nos relacionamos en la vida en general con el mundo, que es casi como ignorándolas. Exactamente. ¿Cuándo fue la última vez de hacerle una pregunta que disparadora a tu hijo o a tu pareja preguntándole cómo estaba, si está contento con tu vida? Es verdad, es cierto lo que vos decís. Ujú. Yo he incorporado, esto es muy personal, pero yo he incorporado cada vez que hablo con alguien que de mis afectos, preguntarle cómo te fue el día, cómo te fue en el día, cómo pasaste el día. Y esa pregunta ¿Cómo? tiene muchísimas respuestas. Sí, sí, que es una forma de compartirla, digamos. Después el otro que está del otro lado sabrá qué contarte y qué no Sí, de ese día, pero en algún punto está compartiendo algo de su vida, digamos. exactamente. Bueno, Alexis, gracias, gracias vos. por venir. A vos, un gusto. Alexis Aldrete es licenciado en psicología. Este programa alguien me dijo que conduce siempre mi querida amiga y colega Anita Ortiz, y que cada tanto nosotros tenemos el placer de reemplazarla, que son charlas con gente que nos resultan ser siempre muy nutritivas en cada una de sus especialidades. Hasta la próxima semana. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que